No, a veces no puedo explicarlo, ni sé cómo explicarlo tampoco, señor. Algunos capós del narcotráfico, como el Chapo, ya se han instalado en sus prisiones para pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Otros siguen negociando, aún con la esperanza de que la cooperación les permita obtener algo, lo que sea, mejor que pasar 23 horas al día en una celda. Desde prisiones de máxima seguridad donde reina el silencio absoluto hasta cárceles donde el dinero aún compra favores, en este video exploraremos la cruda realidad de la vida de estos capós tras las rejas. Número 4. Joaquín, el Chapo, Guzmán. Cuando Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como el Chapo, llegó por primera vez a ADX Florence en Colorado en julio de 2019, ingresó en lo que muchos consideran lo más parecido al infierno en la tierra que existe en Estados Unidos. No se trata de una prisión de máxima seguridad común y corriente. Se trata de una prisión de máxima seguridad, a menudo apodada el Alcatraz de las Rocosas, diseñada específicamente para reclusos considerados tan peligrosos que requieren aislamiento total del mundo exterior y entre sí. La celda del Chapo mide aproximadamente 2,13 metros por 3,66 metros, más pequeña que el baño de la mayoría de las personas. Las paredes son de concreto armado, diseñadas para evitar cualquier manipulación o autolesión. En este espacio reducido se encuentran una cama de concreto atornillada al suelo, un escritorio de hormigón, un taburete de hormigón y un pequeño lavabo e inodoro de acero inoxidable con un sistema de agua temporizado para evitar inundaciones. Hay una ventana estrecha, de apenas 107 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho, que no ofrece vistas del paisaje, solo un resquicio de cielo, colocada deliberadamente para desorientar a los reclusos. La rutina diaria es brutalmente monótona y está diseñada para quebrar el espíritu humano mediante la privación sensorial. El Chapo pasa entre 23 y 24 horas diarias encerrado en su celda. Recibe la comida 3 veces al día a través de una ranura en la puerta de acero. Suele ser comida institucional, como cereales para el desayuno y sándwiches para el almuerzo. Come solo, siempre solo. Solo se permiten duchas 3 veces por semana, de 10 minutos cada una, dentro de su celda. Las luces permanecen encendidas constantemente, lo que contribuye a la grave privación de sueño de la que el Chapo se ha quejado repetidamente. El tiempo de recreo, si es que se le puede llamar así, consiste en 1 hora al día, 5 días a la semana, en una jaula individual al aire libre que se asemeja a un corral para perros. Estas jaulas están cubiertas con alambre de púas y rodeadas de altos muros que bloquean la luz solar directa. El Chapo se ha quejado de que esta disposición no proporciona suficiente ventilación ni exposición al sol, a pesar de las afirmaciones en contrario de los funcionarios de la prisión. Las llamadas telefónicas están limitadas a 15 minutos al mes, son estrictamente controladas y solo se realizan a familiares autorizados. Las visitas son sin contacto, se realizan a través de un cristal y son extremadamente raras. ¿Visitas conyugales? Absolutamente prohibidas. Pero quizás el aspecto más devastador del encarcelamiento del Chapo sea la completa ausencia de interacción humana. Los guardias tienen instrucciones de no hablar con él. No hay programas de trabajo, ni oportunidades educativas, ni acceso a la biblioteca de la prisión. Comparte celda con otros delincuentes de alto perfil como el estafador James Abatino, pero las interacciones entre reclusos están absolutamente prohibidas. Se trata de un aislamiento total, una situación que expertos en salud mental de todo el mundo han condenado por constituir potencialmente tortura psicológica. Las consecuencias son evidentes. El Chapo ha descrito repetidamente su situación como una tortura constante, una frase que utilizó por primera vez durante su detención preventiva en Nueva York en 2018. Para 2025, los informes detallan problemas físicos como hipertensión, fuertes dolores de senos paranasales, oídos, nariz y garganta sin la atención adecuada, calambres musculares y privación del sueño. Pero el deterioro de su salud mental es aún más alarmante. Ansiedad, insomnio, alucinaciones auditivas, deterioro cognitivo, pérdida de memoria y depresión. Su exabogada, Mariel Colón, quien se comunica con él semanalmente, ha notado cambios extraños y preocupantes en su estado mental tras 9 años de conocerlo, atribuyéndolos directamente al aislamiento total y la falta de estímulos. El Chapo carece de acceso a profesionales de la salud mental hispanohablantes a pesar de su limitado dominio del inglés. En agosto de 2025, el Chapo presentó una tercera demanda federal enmendada alegando violaciones de la 8ª enmienda debido al aislamiento total que le causó daños irreparables. Representado gratuitamente por abogados, busca acceso a un profesional de salud mental hispanohablante, especialistas médicos y mayor contacto con su familia. Denuncias recientes detallan manipulaciones ambientales,
como la introducción de aire sofocante en su celda por la noche, lo que, según afirma, le provoca una grave privación del sueño y agrava sus problemas cardíacos. El hombre que escapó de 2 prisiones mexicanas de máxima seguridad a través de elaborados túneles, que construyó un imperio de la droga multimillonario, que comandó ejércitos de sicarios, ahora yace en una celda de hormigón de 2 por 4 metros, su mundo reducido a luz artificial, comidas monótonas y el lento deterioro de su mente. Número 3. Ismael El Mayo Zambada García. Fue durante décadas el fantasma del mundo del narcotráfico, un capo tan escurridizo que se convirtió en una figura casi mítica. Nacido alrededor de 1948 en Sinaloa, México, fue cofundador del Cártel de Sinaloa y presuntamente supervisó la importación de grandes cantidades de cocaína, heroína, metafetamina y fentanilo a Estados Unidos durante más de 40 años. A diferencia de su llamativo socio El Chapo, El Mayo era conocido por su discreción, por evitar la violencia siempre que podía y por mantener una sofisticada red de corrupción que lo mantenía libre mientras otros caían a su alrededor. Todo cambió el 25 de julio de 2024, cuando fue arrestado en El Paso, Texas, en lo que sigue siendo una de las capturas más controvertidas en la historia del narcotráfico. Las circunstancias fueron extrañas. Fue arrestado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Según informes, Guzmán López pudo haber atraído a Zambada, de 75 años, a un avión con destino a Estados Unidos, posiblemente como parte de un acuerdo de traición o cooperación con las autoridades estadounidenses. El 25 de agosto de 2025, ante el juez Brian Cogan, el mismo que presidió el juicio del Chapo, Zambada se declaró culpable de participar en una organización criminal y delincuencia organizada, de acuerdo con la ley RICO. Durante la audiencia, este anciano, quien había orquestado el tráfico de toneladas de drogas, admitió su participación y expresó remordimiento, lamentando su papel en la inundación de Estados Unidos con sustancias ilícitas que contribuyeron a la adicción generalizada y a numerosas muertes. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zambada aceptó entregar la asombrosa suma de $15,000 millones en activos provenientes de operaciones del cártel, una cifra que pone de manifiesto la inmensa riqueza acumulada a través de su imperio criminal. Funcionarios estadounidenses, incluida la fiscal general Pam Bondi, quien afirmó que Zambada morirá en una prisión federal estadounidense, donde corresponde, celebraron la declaración de culpabilidad como una victoria histórica. Actualmente, Zambada permanece bajo custodia federal, muy probablemente en el Centro Metropolitano de Detención, MDC, de Brooklyn, una instalación conocida por albergar a detenidos en espera de juicio y sentencia en casos de alta seguridad. Las condiciones incluyen una estricta vigilancia, visitas familiares limitadas y acceso restringido a las comunicaciones para evitar cualquier intento de influir en las operaciones del cártel desde dentro. Su rutina diaria probablemente consistirá en aislamiento o confinamiento protector, con comidas servidas en su celda, escaso tiempo libre para actividades recreativas y revisiones médicas dada su avanzada edad. Pero lo que realmente importa es lo que viene después, la sentencia, el 13 de enero de 2026. Zambada enfrenta una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su equipo legal, liderado por el abogado Frank Pérez, ha expresado profunda preocupación sobre dónde pasará sus últimos años. Pérez ha manifestado públicamente su preferencia porque Zambada cumpla su condena en una prisión mexicana o en un centro penitenciario estadounidense menos restrictivo, oponiéndose explícitamente a su ingreso en ADX Florence debido a su reputación por las condiciones inhumanas que allí se le imponen. Sin embargo, se prevé que Zambada sea trasladado a ADX Florence tras la sentencia, al igual que su antiguo socio, El Chapo. Esta prisión de máxima seguridad está diseñada para reclusos considerados de alto riesgo, y Zambada sin duda cumple con ese perfil. De ser enviado allí, su vida sería un reflejo del brutal régimen de El Chapo. 23 horas diarias en una celda insonorizada de hormigón de 2 por 4 metros, equipada con una cama de concreto, un escritorio, un taburete y una pequeña ventana que apenas dejaba ver un resquicio de cielo. Recibía una hora de ejercicio en una jaula al aire libre, la comida le llegaba a través de una mirilla en la puerta y no tenía contacto con otros presos para evitar comunicaciones entre bandas. Número 2. Rafael Caro Quintero. El nombre de Rafael Caro Quintero tiene un peso que pocos en el mundo del narcotráfico pueden igualar. Conocido como el narco de los narcos, es miembro fundador del Cártel de Guadalajara, considerado a menudo el precursor de todos los modernos grupos de narcotráfico mexicanos. Nacido en 1952 en la agreste región del Triángulo Dorado de Sinaloa, Caro Quintero fue pionero en el cultivo a gran escala de marihuana en la década de 1970 y ayudó a forjar vínculos con proveedores colombianos para la distribución de cocaína, amasando una fortuna estimada en miles de millones.
Pero no fue su perspicacia para los negocios lo que lo hizo infame, sino el haces nato. En 1985, Caro Quintero se vio implicado en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en Guadalajara, un suceso que tensó las relaciones entre Estados Unidos y México hasta el punto de ruptura e inspiró representaciones culturales como la serie de Netflix Narcos, México. Arrestado en Costa Rica ese mismo año, fue sentenciado a 40 años de prisión en México. Posteriormente, en un giro polémico, fue liberado en agosto de 2013 después de que un tribunal estatal dictaminara que su juicio debió haber sido federal, no local, una decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó rápidamente. Para entonces, Caro Quintero ya se había adentrado en la Sierra Madre. Permaneció prófugo durante 9 años, concediendo ocasionalmente entrevistas en las que expresaba remordimiento ante Estados Unidos y la DEA, aunque negaba su profunda implicación en el cártel que ayudó a construir. Recapturado en julio de 2022 cerca de Chua, Sinaloa, en medio de una intensa búsqueda que se cobró la vida de 14 infantes de marina mexicanos en un accidente de helicóptero relacionado con el caso, Caro Quintero luchó contra la extradición durante años, y sus abogados emplearon tácticas como la negación de su identidad. La extradición se concretó finalmente el 27 de febrero de 2025, como parte de la mayor entrega de México a Estados Unidos de 29 presuntos criminales, entre ellos Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, en medio de las presiones del gobierno de Trump para frenar el flujo de fentanilo y los problemas de seguridad fronteriza. Al aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy, Caro Quintero fue esposado simbólicamente con las mismas esposas utilizadas por los asesinos de Camarena, un gesto de los agentes de la DEA que subraya la larga memoria de la agencia. Al día siguiente, compareció ante el juez magistrado Robert M. Levy en el Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn y se declaró inocente de la acusación formal sustitutiva de 2020, que lo imputaba por liderar una organización criminal que incluía conspiración para cometer asesinato, 2 cargos de conspiración para la distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas de fuego en el narcotráfico. Estos cargos conllevan una sentencia obligatoria de cadena perpetua, con posibilidad de pena de muerte. Sin embargo, el 5 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una solicitud de renuncia a la pena capital para Caro Quintero, alegando factores como los acuerdos internacionales que suelen prohibir la pena de muerte en casos de extradición. Desde su llegada, Caro Quintero ha estado detenido en el Centro de Detención Metropolitano, MDC, de Brooklyn, una instalación federal conocida por albergar a reclusos de alto perfil. Sometido a medidas administrativas especiales, SAM, por sus siglas en inglés, reservadas para aquellos considerados capaces de orquestar violencia desde prisión, Caro Quintero sufre un aislamiento extremo. Los documentos judiciales presentados por su equipo legal revelan una rutina diaria confinada a 23 horas en una celda sin ventanas, con iluminación perpetua que se extiende a 24 horas los fines de semana, sin acceso a ejercicio y sin contacto físico con su familia. La comunicación es escasa, limitada a unas pocas llamadas telefónicas monitoreadas con familiares en México. Se han denegado las solicitudes de televisión a pesar de cumplir con los requisitos, y la radio proporcionada resulta inútil, ya que Caro Quintero solo habla español. Sus abogados argumentan que estas condiciones, impuestas antes del juicio, son excesivamente punitivas y se basan en mitos en lugar de en pruebas actuales de amenazas, lo que podría violar sus derechos y agravar los problemas de salud del recluso, que ahora tiene 72 años. Las condiciones generales en el MDC pintan un panorama sombrío, con informes de frecuentes confinamientos que simulan el aislamiento solitario, donde los reclusos pueden pasar semanas en celdas con un compañero, lo que genera mayor tensión y violencia. Las condiciones insalubres incluyen alimentos infestados de gusanos, cucarachas, duchas con moho y agua del grifo marrón, agravadas por una grave negligencia médica, como emergencias ignoradas y falta de personal. Solo el 70% de los puestos de funcionarios penitenciarios estaban cubiertos en septiembre de 2025. La violencia es desenfrenada, con incidentes como el apuñalamiento masivo ocurrido en febrero de 2025, que dejó varios detenidos heridos, y el contrabando frecuentemente introducido por el personal. Número 1. Miguel Ángel Treviño Morales. Z40 representa un capítulo brutal en la guerra contra el narcotráfico en México. Nacido el 28 de junio de 1973 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, él y su hermano Omar, Z42, fueron figuras clave de los Zetas, conocidos por su extrema violencia. Su brutalidad generó una recompensa de $5 millones. Fue capturado en 2013 y desde prisiones mexicanas presuntamente mantuvo control del Cártel del Noreste mediante comunicaciones clandestinas. Su extradición se prolongó por más de una década debido a apelaciones.
Finalmente fue extraditado el 27 de febrero de 2025 bajo el Acuerdo del Bicentenario, generando alertas de seguridad en zonas fronterizas. En Estados Unidos está detenido en Washington, D.C. bajo cargos de liderar los Zetas. Una acusación de 2024 documenta el imperio del narcotráfico y la violencia relacionada. Se descartó la pena de muerte, buscándose cadena perpetua. La Fiscalía presentó casi 5 millones de expedientes. Está recluido en el Centro de Detención Central, CDF, un centro de seguridad media inaugurado en 1976, administrado por el Departamento de Correcciones de D.C. El centro alberga un promedio de 1.284 reclusos. Las condiciones han sido criticadas durante décadas. Un informe de 2015 citó deterioro de infraestructura y recursos insuficientes. En 2021, una inspección reveló condiciones deficientes, cortes de agua, moho, plagas y atención médica inadecuada, motivando el traslado de 400 reclusos federales. Una demanda de 2023 destacó denegación de atención médica y violencia. Probablemente está en aislamiento administrativo. Su recreación se limita a 1 o 2 horas diarias, con visitas y llamadas controladas para evitar coordinación con el cártel. Su vida diaria implica controles rutinarios, comidas básicas y actividades limitadas, priorizando su seguridad.